Nunca imaginó que el golpe más fuerte de su vida vendría en forma de un sobre viejo, escondido entre papeles olvidados. Emily Whittaker, una mujer de 34 años, llevaba más de una década cargando sobre sus hombros el peso de su familia. Trabajaba como coordinadora administrativa en una escuela pública y desde que comenzó a ganar su propio dinero, fue quien rescató la hipoteca de la casa cuando sus padres casi la perdieron en 2015, quien cubría las medicinas de su padre hipertenso y quien le pagaba a su madre los lentes nuevos cada vez que la vista le fallaba. Aportaba una mesada fija todos los meses, sin falta. Lo hacía por amor, sin esperar aplausos. Pero esa tarde, mientras organizaba los archivos de la vieja cómoda del padre dormido frente al televisor, encontró un sobre con su nombre. Lo abrió sin pensarlo. Era una copia del testamento. Unas líneas frías y legales que cambiarían su manera de ver todo lo que había vivido. La casa, el coche, los ahorros, incluso las joyas antiguas de la abuela. Todo estaba destinado exclusivamente a su hermana menor, Megan. La misma Megan que durante años fue un torbellino inestable, saltando de trabajo en trabajo, usando el dinero de sus padres para spas y viajes y desapareciendo sin aviso cuando las cosas se complicaban. En el documento no había ni una cláusula a su favor, apenas una línea genérica. Dejamos nuestro amor y gratitud a ambas hijas. Emily releyó ese fragmento con los ojos cada vez más abiertos, buscando algún error, un anexo, algo que la reivindicara, pero no había nada. Era invisible para quienes más había protegido. Todo lo que había sacrificado, toda la vida que había postergado por ellos, parecía no haber valido nada. En ese instante, la casa familiar dejó de sentirse como un hogar. Esa noche no dijo nada. Guardó el sobre en su bolso, preparó la cena como siempre y se sentó en la mesa frente a sus padres, fingiendo una calma que le quemaba por dentro. Su madre hablaba de una vecina nueva y su padre se quejaba del aumento en la tarifa del gas, como si nada hubiera cambiado. Pero para Emily, todo había cambiado. Cada palabra que ellos pronunciaban era como una punzada. Observaba cómo su madre servía el postre favorito de Megan, aunque ella ni siquiera vivía allí hacía meses, y cómo su padre reía con un video viejo de las dos niñas en VHS, pausando justo en el momento en que Megan hacía una mueca graciosa. Emily estaba allí también, en esa grabación, callada al fondo, sujetando el brazo de su hermana para que no cayera. Igual que en la vida real, esa imagen la persiguió toda la madrugada. No logró dormir. Se revolvía en la cama repasando cada ocasión en la que dijo sí cuando podía haber dicho no. Recordaba cuando Megan le pidió dinero para empezar de nuevo en otra ciudad y ella lo prestó sin saber que nunca lo recuperaría. O cuando su madre le decía, tú eres la fuerte, tu hermana necesita más apoyo, como si eso justificara el desequilibrio constante. Emily creció creyendo que ser útil era la manera de merecer cariño, pero ahora, con ese testamento en su bolso, la verdad le golpeaba con fuerza. No importaba cuánto había dado, cuánto había aguantado, nunca fue suficiente para ser vista como una hija digna de confianza, de legado, de memoria. Sentía que había sido solo una herramienta funcional en la estructura emocional de una familia que nunca pensó en devolverle lo que construyó. A la mañana siguiente, Emily hizo el café como de costumbre, pero esta vez no lo sirvió en la taza de siempre. Lo dejó en la encimera, sin azúcar, sin notas amables, sin los pequeños gestos que había cultivado durante años. Observó a sus padres desde la cocina. Su madre hojeaba un catálogo de cortinas nuevas y su padre leía el periódico con las gafas que ella misma le había comprado.
Nada parecía fuera de lugar para ellos, y ese contraste le dolía más que cualquier discusión. No había traición abierta, no había gritos ni insultos. Solo había una indiferencia estructural, aprendida, normalizada, una forma de olvido que se camuflaba entre lo cotidiano. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Emily se fue al trabajo sin dejar la comida lista, sin hacer las camas, sin asegurarse de que todo estuviera en orden, y nadie lo notó. En la oficina intentó concentrarse en los informes, en las fechas de entrega y en los mensajes pendientes, pero todo le parecía absurdo. Había pasado la vida postergando sus propios proyectos. Rechazó un máster en otra ciudad para quedarse cerca de sus padres, terminó relaciones sentimentales que no encajaban con su rutina familiar y nunca se tomó vacaciones más allá de un fin de semana largo. Siempre pensó que el sacrificio traía recompensa, pero ahora entendía que no había garantía de eso. Sus compañeros la notaban distraída, pero nadie preguntó nada. Ella solo asentía, decía, «Estoy cansada», y volvía a mirar el testamento una y otra vez en su mente. No sabía qué era más doloroso, el contenido del documento o la normalidad con la que todos a su alrededor continuaban como si nada pasara. Esa noche decidió no volver directamente a casa. Caminó sin rumbo por las calles de su barrio, como si buscara una versión de sí misma que había perdido entre tanta responsabilidad ajena. Terminó sentada en una plaza silenciosa, donde solo se oía el crujir de las hojas secas bajo los pasos de algún transeúnte. En ese banco frío, con el bolso apoyado en las rodillas, Emily revisó en su celular un archivo que casi había olvidado, un borrador de 1960. Su solicitud de beca para estudiar administración educativa en España. Lo había escrito hacía 5 años y nunca lo envió. Lo leyó como si fuera otra persona, admirando esa voz valiente, decidida, que había callado para cuidar a otros. Se preguntó qué habría pasado si hubiese tenido el valor de priorizarse entonces. Y se lo preguntó no con culpa, sino con una rabia suave pero persistente, esa que nace cuando se entiende demasiado tarde lo que una versión más joven de ti intentó defender. Al regresar a casa, el televisor seguía encendido, la cena servida para uno y la misma sensación de invisibilidad flotando en el aire. Su madre había dejado una nota sobre la mesa. «Recuerda que mañana viene el técnico del gas. Quédate en casa por si acaso». Ni un «¿Dónde estabas?», ni un «¿Estás bien?», solo una instrucción, una orden sin emoción. Emily la leyó en voz baja, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse, no con tristeza, sino con una claridad incómoda. Esa casa no era suya. Nunca lo había sido. No había retratos suyos en las repisas, ni diplomas colgados, ni historias contadas en voz alta sobre sus logros. Era un fantasma funcional, presente para servir, pero nunca para pertenecer. Esa noche, por primera vez, entendió que quizás el problema no era que sus padres no la valoraran, sino que ella había aceptado por demasiado tiempo ese rol sin pedir nada a cambio. Al día siguiente, mientras preparaba un café para sí misma, esta vez solo para ella, algo cambió en su manera de moverse por la casa. Ya no caminaba con prisa, anticipando necesidades. Ya no revisaba mentalmente la lista de mandados familiares. Cada paso que daba era un acto de presencia propia, como si estuviera volviendo a habitar su cuerpo, después de años de vivir en modo automático. Abrió la laptop que usaba apenas para cosas del trabajo y buscó la convocatoria para becas internacionales. Para su sorpresa, aún existía una versión parecida, abierta para postulaciones
hasta fin de 1900. Mes leyó los requisitos uno por uno, temblando, no por miedo a no ser elegida, sino por el vértigo de siquiera considerarlo. De pronto, su vida ya no giraba alrededor de los horarios del médico de su padre o los gustos alimenticios de su madre. Giraba, por fin, en torno a una pregunta olvidada. ¿Qué quería ella? Esa pregunta la acompañó durante toda la semana. En silencio, empezó a recopilar documentos, redactar cartas de motivación y actualizar su currículum. No dijo nada en casa, no porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Era un acto íntimo, sagrado, una pequeña revolución silenciosa que se gestaba entre correos y formularios. Por las noches, mientras sus padres dormían, Emily escribía sobre su experiencia como gestora escolar, sobre cómo soñaba con crear un programa de educación inclusiva que impactara zonas vulnerables. Escribía con una pasión que creía extinta, y cada palabra que elegía era una manera de reconstruirse. Por primera vez en años, el cansancio no venía del desgaste, sino del entusiasmo. Su mundo interior, antes relegado al último plano, comenzaba a expandirse. Mediados de mes, recibió un correo que la dejó inmóvil por varios segundos. Había sido preseleccionada para una entrevista virtual con el comité de admisiones. Sintió una mezcla de euforia y pánico, como si el universo la estuviera obligando a enfrentarse a su propio deseo sin más excusas. Pasó los días siguientes ensayando respuestas frente al espejo, imaginando posibles preguntas, recordando con detalle cada proyecto que había liderado en su escuela. Pero había una pregunta que no conseguía ensayar. ¿Cómo explicaría a sus padres que después de tantos años estaba dispuesta a irse? Esa conversación le pesaba como una piedra en el pecho, no por miedo a su reacción, sino porque implicaba, finalmente, romper con una lealtad silenciosa que la había mantenido atrapada. No era una simple mudanza, era un acto de ruptura emocional. La noche anterior a la entrevista, Megan apareció sin avisar. Entró como siempre con voz alta, quejándose del tráfico y del calor, dejando su bolso en el suelo como si aún viviera allí. Emily la observó con una distancia nueva, casi clínica, mientras Megan hablaba de sus planes de abrir una tienda de velas artesanales con una amiga que tiene contactos en Instagram. Sus padres la escuchaban embobados, celebrando cada ocurrencia. Nadie preguntó a Emily cómo había sido su día. Nadie notó que tenía los ojos brillantes de ansiedad. En ese momento, comprendió que no solo había estado invisibilizada por sus padres, sino también por una dinámica familiar entera que giraba en torno al caos encantador de su hermana. Y ella, que siempre había sido la constante silenciosa, había dejado que ese papel la definiera. Pero esa versión de sí misma tenía los días contados. La mañana de la entrevista, Emily se despertó antes de que sonara el despertador. Se vistió con una blusa azul que siempre había reservado para reuniones importantes y se maquilló con cuidado, como si estuviera intentando recordarse a sí misma que merecía ese momento. Cerró la puerta de su habitación y colocó un cartel improvisado que decía «No molestar, reunión importante». Era simbólico, sí, pero también un pequeño límite que jamás había puesto. Se conectó a la videollamada con el corazón galopando, los dedos sudorosos y la garganta seca. Pero en cuanto comenzaron a hacerle preguntas, algo en ella se alineó. Habló con convicción, con propiedad, con una pasión que brotaba desde lo más profundo. Cada palabra era como un ladrillo, reconstruyendo la imagen de una mujer que ya no pedía permiso para soñar. Al terminar la entrevista, se quedó frente a la pantalla unos minutos, en silencio.
No sabía si la aceptarían, pero eso ya no era lo más importante. El verdadero logro era haberlo intentado, haberse permitido pensar en una vida más allá de los límites autoimpuestos. Salió de la habitación con el rostro aún tenso y en la cocina encontró a su madre y a Megan discutiendo sobre unas cortinas nuevas. Nadie le preguntó cómo le había ido, ni siquiera mencionaron el cartel en la puerta. Y fue entonces cuando algo dentro de Emily se quebró, no con dolor, sino con determinación. Entendió que esperar reconocimiento en ese lugar era como pedir agua en un desierto, y decidió, en ese instante, que ya no esperaría más. Esa noche, mientras la televisión lanzaba su luz parpadeante sobre la sala y su padre cabeceaba dormido en el sillón, Emily abrió el cajón donde había encontrado el testamento semanas atrás. Lo sacó con cuidado, lo leyó una vez más, no por duda, sino por necesidad de reafirmar lo que ya sabía, y lo colocó sobre la mesa del comedor, justo al centro. Al lado, dejó una hoja escrita a mano con una frase simple: «Gracias por todo, pero he decidido seguir mi camino». No era una carta de reclamo, ni un grito de auxilio. Era una despedida silenciosa, madura, como todo lo que ella había hecho en su vida. Esa noche hizo una maleta pequeña, solo lo necesario: documentos, una muda de ropa, su laptop e o seu pequeño colgante con el nombre de su abuela, el único objeto que sentía verdaderamente suyo. A la mañana siguiente, cuando su madre bajó a la cocina, la encontró ya vestida, sentada junto a la maleta y tomando su café. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó con la misma voz neutra de siempre. Emily no desvió la mirada. «A empezar de nuevo», respondió. No hubo drama, ni súplica, ni gritos. Solo una madre, confundida mirando a una hija que por primera vez no pedía permiso. Megan aún dormía, ajena a todo. Su padre seguía arriba, sin saber que esa sería la última vez que Emily cerraría esa puerta como residente de esa casa. Al salir, el aire de la mañana le pareció más fresco que nunca. No era libertad aún, pero era el primer paso hacia ella. Durante las primeras semanas, Emily se instaló en un pequeño apartamento amueblado cerca del centro. Era un lugar modesto, con paredes claras y una ventana que dejaba entrar el sol de la tarde, pero para ella era un mundo nuevo. No tenía que explicar sus decisiones a nadie, ni justificar sus horarios, ni disimular su cansancio. Aprendió a vivir sola de una forma distinta, no como alguien que huye, sino como quien se elige a sí misma. Al principio, el silencio la golpeaba fuerte, especialmente por las noches, cuando el eco del abandono que sentía aún se filtraba en forma de preguntas. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Y si me estoy equivocando? Pero cada vez que preparaba su café en una taza que ella eligió o colgaba su ropa donde quería, sentía que esas dudas se apagaban un poco más. Un día, mientras revisaba su correo, encontró la notificación oficial. Había sido aceptada en el programa de becas. Leyó el mensaje 3 veces antes de reaccionar. No gritó, no saltó. Se quedó sentada, respirando hondo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que algo grande sucedía en su vida sin que dependiera de nadie más. No de sus padres, no de Megan, no de un sacrificio ajeno, solo de ella. Esa noche encendió una vela, una costumbre que había empezado sin saber por qué, y escribió en su diario una frase que se le clavó en la piel. No necesito que me aplaudan para saber que lo estoy haciendo bien. Era simple, pero era suyo. Con la beca confirmada, Emily empezó a prepararse para el viaje que realizaría en 3 meses. Cada día era una mezcla de emoción y miedo, pero un miedo que ya no paralizaba, sino que empujaba.
Se inscribió en clases de conversación en línea para mejorar su español. Empezó a leer blogs de otras mujeres que habían emigrado solas y hasta se atrevió a comprar una maleta nueva, roja, brillante, como una promesa de que esta vez todo sería diferente. En paralelo, retomó una costumbre que tenía de adolescente: escribir relatos breves. Se había olvidado del placer de inventar personajes, de poner en palabras lo que sentía. En uno de esos textos, sin pensarlo mucho, describió una casa sin espejos, donde la gente vivía sin verse a sí misma, y comprendió que ese lugar era la metáfora exacta de su antigua vida. Un domingo por la tarde recibió un mensaje inesperado. Era su madre. No era una llamada, ni una carta, ni una visita. Solo un mensaje de texto. Tu padre está preguntando por ti. Dijo que extraña tus cafés. Emily lo leyó sin saber cómo reaccionar. No había disculpas ni explicaciones. Solo una frase seca, lanzada como anzuelo. Por un momento sintió la vieja tentación de responder, de volver, de llenar el vacío con costumbre. Pero luego miró su maleta roja junto a la puerta, su pasaporte sobre la mesa y la lista de libros que aún quería leer, y entendió que extrañar no era lo mismo que cambiar. No respondió, no con rabia ni con desprecio. Simplemente decidió que su silencio era también una forma de amor propio. En los días siguientes, Emily comenzó a cerrar ciclos. Canceló suscripciones antiguas, donó ropa que ya no sentía como suya y, sobre todo, limpió digitalmente su vida. Eliminó fotos, conversaciones y contactos que solo le traían culpa o nostalgia mal digerida. No lo hacía con rencor, sino con una necesidad profunda de despejar espacio, como quien airea una habitación cerrada por demasiado tiempo. Redescubrió su risa en llamadas con compañeras del curso. Sintió placer en cocinar para una sola persona sin la presión de complacer a nadie, y se permitió pequeños lujos como dormir hasta tarde un martes cualquiera. El mundo no se derrumbaba por no estar disponible para todos. Por el contrario, algo dentro de ella se reconstruía con cada límite que aprendía a trazar. Una tarde, caminando por una feria local, se detuvo frente a un puesto de libros usados. Un ejemplar desgastado de Mujer en punto cero le llamó la atención. Lo compró sin pensarlo y pasó horas leyéndolo en una banca del parque. Las palabras de aquella autora, tajantes y sin concesiones, le recordaron su propio camino, la obediencia disfrazada de lealtad, el peso de los silencios heredados, la violencia pasiva de no ser vista. Cerró el libro con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Era otra cosa. Era como si, por primera vez, alguien hubiera escrito lo que ella siempre había sentido y no sabía cómo nombrar. Entendió entonces que su historia no era un error ni una exageración. Era real y merecía ser contada. El día del vuelo llegó más rápido de lo que imaginaba. La maleta roja estaba lista desde la noche anterior, alineada junto a la puerta como una declaración de intenciones. Esa mañana, mientras esperaba el auto que la llevaría al aeropuerto, Emily recibió otro mensaje. Esta vez era de su padre. Decía simplemente: «Buena suerte, hija. Sé que harás cosas grandes». No era una disculpa. No era suficiente, pero tampoco era nada. Lo leyó varias veces, buscando una emoción clara en su pecho, pero lo único que sintió fue paz. Una paz tibia, madura, como la que llega cuando uno ya no necesita cerrar todas las heridas para poder avanzar. Guardó el celular sin responder. Había decisiones que no se discutían, se vivían. En el avión, mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña desde la ventanilla, Emily cerró los ojos y respiró hondo. No sabía con certeza qué le esperaba al llegar, ni si todo saldría como había soñado.
Pero por primera vez en mucho tiempo no le importaba el resultado. Le importaba el intento. Le importaba haber dicho sí a una versión de sí misma que durante años había silenciado. No llevaba consigo grandes certezas ni promesas de éxito. Llevaba algo más valioso, la convicción de que su vida ya no estaría definida por los otros, que el amor que no le dieron, ella lo estaba aprendiendo a darse, y que, pase lo que pase, nunca más volvería a ser invisible. Meses después, Emily caminaba por una calle empedrada de Granada, mochila al hombro y auriculares puestos, rumbo a su clase de política educativa. El acento andaluz le seguía pareciendo musical e indescifrable, pero ya no le intimidaba. Había hecho amigas, descubierto nuevos sabores y aprendido a disfrutar su propia compañía. Había días difíciles, claro. No todo era idílico. A veces extrañaba ciertas rutinas, ciertas voces familiares, pero ahora sabía distinguir entre la nostalgia sana y la culpa que paraliza. Cada semana escribía una columna anónima en un blog de mujeres expatriadas, contando pedazos de su historia con honestidad brutal. Lo hacía por ella, pero también por todas las que, como ella, habían sido enseñadas en cuidar de todos, menos de sí mismas. Una tarde, al terminar una videollamada con una mentora que admiraba profundamente, Emily se miró en el reflejo de la ventana y sonrió. Ya no necesitaba testamentos, ni reconocimientos familiares, ni aplausos prestados. Lo había entendido todo sin necesidad de que se lo explicaran. La herencia que más valoraba ahora no era material, sino simbólica. Era el derecho a elegirse, a construir desde el vacío, a empezar de nuevo sin pedir perdón por ello. Cerró el portátil, preparó un té con canela, un gusto que había adoptado en su nueva vida, y escribió en su diario una sola frase: «No vengo de una familia que me enseñó a volar, pero aprendí, y eso al final es lo que importa».